Hola, buenas noches. Estamos por iniciar nuestra cuarta sesión virtual. Nada más checo algunos detalles para que demos inicio. Bueno, parece que todo bien. Estamos en nuestra cuarta semana de nuestro módulo 18, que se llama Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. En esta cuarta semana estaremos abarcando lo que es la realización de nuestro proyecto integrador. Estoy con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. La orden del día es el mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temarios y competencias a desarrollar, los elementos del proyecto integrador, el propósito de los foros, la mecánica para otorgar extensiones y su participación individual. La frase para esta semana es: la vida es como una vía de tren, a veces gira, sube o baja, pero por más que cambie de dirección, nunca se desviará de su verdadero destino. A continuación tenemos el propósito de esta semana, que es el que ustedes aplicarán los conceptos estudiados en las últimas semanas, como son la razón de cambio instantáneo, la derivada, la antiderivada o integral, para el análisis y resolución de un fenómeno natural en específico, haciendo uso de estas herramientas. Es importante que notemos que el uso de estos conceptos nos permite resolver diferentes problemáticas de la vida diaria, y esto pues nos permite presentar, o incluso que ya se hayan presentado y hemos resuelto a lo mejor sin notarlo. Las actividades que serán evaluadas en esta semana son el proyecto integrador, el movimiento de una partícula y el foro de integración, que se llama de demasiadas personas. Los recursos que tenemos que visualizar antes de realizar nuestro proyecto integrador, para que no tengamos problemas al realizarlo, es el de las funciones polinomiales, límites, máximos y mínimos, concepto geométrico de la derivada como razón de cambio, la antiderivada, el teorema fundamental del cálculo y las integrales definidas e indefinidas. En el proyecto integrador, que se llama el movimiento de una partícula, se solicita que en un archivo de algún procesador de texto, en este caso, pues lo más correcto es que sea en un archivo de Word, que contenga la solución al problema que se plantea. Aquí les dejé la liga donde ustedes encontrarán el desarrollo que ahorita vamos a explicar. Les voy a compartir el documento de Word. Estará pasando, o más bien visualizándose este documento de Word para que lo podamos realizar. Puede que tarde un poquito, por eso estoy haciendo un poco de tiempo para que se cargue. Bueno, en un documento de Word, ustedes van a realizar lo que es su proyecto integrador. Recuerden colocarle ya este nivel, ustedes deben de colocar lo que es su carátula y posteriormente ya el desarrollo de su proyecto. El planteamiento de su proyecto integrador nos dice: ¿sabías que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros sobre segundo? Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dada por, y tenemos lo que es nuestra función de lo que está dada esa aceleración de la partícula. Sin embargo, nosotros vamos a cambiar los datos para poder ejemplificar. En lugar de utilizar esta función o la derivada de esta función, que es 3x al cuadrado menos 10x más 14,
la vamos a cambiar a la derivada de la función igual a 5x al cuadrado menos 12x más 16. Esta es la que vamos a trabajar para poder ejemplificar cómo realizar el proyecto integrador. Voy a ampliar un poquito más, ahí está, para que se pueda visualizar bien todo. Bueno, en la primera pregunta nos dice, los investigadores están interesados en determinar y como inciso A nos están colocando, ¿cuál es la función de velocidad si al instante t, recordemos que t es el tiempo, al instante t igual a 0, la velocidad de dicha partícula es de 0? Para poder determinar este inciso, vamos a utilizar lo que es la función original, que es la de 5x al cuadrado menos 12x más 16. Sobre esta función original, esta derivada, tenemos que integrarla. Para integrarla, bueno, vamos a utilizar el signo de integración y vamos a conformar entre paréntesis lo que es nuestra derivada, lo que es 5x al cuadrado menos 12x más 16. Y esto quiere decir que vamos a integrar toda esta función. Para empezarla a derivar, tenemos que separar cada uno de los elementos. Voy a tratar de ponerlo, aquí está. En la parte de arriba, si nosotros vemos, tenemos que separar la integral de cada uno de los elementos. Esto ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Los coeficientes vamos a sacarlos. El 5 lo dejamos afuera de la integral y del lado derecho vamos a dejar lo que es nuestra literal y nuestro exponente. Después el siguiente elemento es menos 12x. Sacamos el coeficiente junto con su signo. Ponemos el signo de integral y dejamos lo que es nuestra literal, que es x. Más 16, porque nada más hay coeficiente, aquí no hay literal, por eso ya no tenemos nada de este lado. Entonces tenemos nada más el más 16. Sobre eso vamos a utilizar las fórmulas para poder integrar cada una de estos elementos. Tenemos esta fórmula que nos menciona que si queremos integrar una literal con un exponente, lo que vamos a hacer es la literal elevada al exponente más 1 entre el valor del exponente más 1. Entonces, como tenemos aquí nuestra literal, pues está elevada al exponente, es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, para el primer elemento, el 5 se permanece. Si ustedes observan, lo dejamos fuera de la integración, por eso se queda el 5. Y ponemos la literal x. Me dice que el exponente le voy a sumar 1. El exponente es 2. Y si le sumo 1, pues me va a quedar 3. Entre lo que es el exponente, que fue 2, más 1. Por eso tengo aquí el 3. Voy a hacer lo mismo con el siguiente elemento. El menos 12 se queda, pues le puse el menos 12. La literal tiene un exponente 1, aunque yo no lo veo, pero según mi fórmula es el 1 más 1. Entonces, por eso me queda x al cuadrado. Posteriormente me dice entre el valor del exponente, que es 1, más 1, me da 2. Y para lo que es nada más el número 16, como no tiene una literal que tengamos que integrar, pues vamos a utilizar esta fórmula, en donde me dice que lo que es el valor de mi coeficiente, le voy a colocar una literal x. Y entonces me queda más 16x. Lo único que hago es integrar todo lo que ya realicé y me va a quedar entonces que tengo 5 tercios de x cuadrada menos 2 entre 2. Aquí se puede dividir, por eso le puse 6. X cuadrada más 16. Y con eso obtuve lo que fue mi función de la velocidad. Con eso resolví mi inciso A. En el inciso B me dicen, ¿cuál es la función de posición, la cual se sabe que en el instante t igual a 0 toma un valor de 2? Bueno, lo que voy a utilizar ahora es la función que obtuve en este inciso A para poder resolver este inciso B. Obtuve entonces 5 tercios x al cubo menos 6x al cuadrado más 16x. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente lo voy a integrar.
voy a hacer el mismo método que hice anteriormente. Voy a separar cada uno de los elementos, 5 tercios de x al cubo, aparte menos 6x al cuadrado, más 16x. Y voy a integrarlo. Saco los coeficientes, 5 tercios lo dejo fuera y me queda nada más la integración de x al cubo. El menos 6 lo dejo fuera y me deja la integración de x al cuadrado. El coeficiente 16 lo dejo fuera y me queda nada más integrar la x. Vamos a integrar y para ello vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Por qué la misma fórmula? Porque me está diciendo que si yo quiero integrar una literal, aquí está, integrar una literal con x exponentes o n exponente, bueno, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, al primero, dejamos los coeficientes 5 tercios afuera. Me dice que la literal la dejo y el valor del exponente le voy a sumar 1. ¿Qué exponente tiene? Pues x al cubo tiene un 3 más 1 sería 4. Entre el valor del exponente que es 3 más 1 me queda 4. Lo mismo hago con el otro elemento en donde el menos 6 se va a quedar y me dice que x se queda lo que es la literal y al exponente que es 2 le voy a sumar 1 y me queda 3. Entre el valor del exponente más 1 y el valor del exponente en este elemento es el 2 más 1, 3. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo, el coeficiente 16 se queda fuera, ese no lo toco, se queda la x y al valor del exponente que aunque yo no lo veo aquí arriba, es un 1, más 1 según mi fórmula, me va a quedar 2. Entre el valor del exponente que es 1 más 1, me queda 2. Entonces, con ello, ya nada más junto lo que obtuve. Si yo divido 5 tercios entre 4, me va a quedar 5 doceavos. X a la 4. Menos 6 entre 3, me queda 2. X al cubo. Más 16 entre 2, que es 8, por X al cuadrado. Más la C. Esta más C es porque la estamos integrando. Posteriormente me dice, como la función de posición toma el valor 2 cuando t es igual a 0, entonces aquí lo que voy a hacer con la función que acabo de obtener, me voy a regresar tantito, esta es la función que acabo de obtener, esta es la que voy a utilizar aquí, donde f de 0 va a ser igual a 2. Entonces vamos a comprobarlo. Si f de 0 quiere decir la x es 0, por eso le puse aquí f de 0, es 0, entonces sustituyo el 0 en donde hay x. Y aquí tengo un 0 a la cuarta, un 0 al cubo, un 0 al cuadrado, más c. Entonces, si yo multiplico o cualquier número que esté elevado, que su base sea 0, pues me va a dar, todo número elevado a la 0, pues me va a dar 0. Y ahí tengo 0 y multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Entonces 5 al doceavos por 0 me va a dar 0. 2 por 0, 0. 8 por 0, pues 0. Y me queda la pura C solita. Entonces, si yo tengo que f de 0 es igual a 2, aquí lo puse, entonces le coloco el 2 y lo igualo a 0 más C. Y acomodando, me queda que C es igual a 2. Por lo tanto, la función de posición que cumple con los valores iniciales es, y lo único que estoy haciendo es porque necesitaba yo el valor de C. Si ustedes observan en su función de posición anterior, no teníamos un valor de C, que es el que necesitábamos. Al poder obtener que C es igual a 2, ahora sí tengo mi función de posición completa y tengo que 5 doceavos x a la cuarta menos 2x al cubo más 8x al cuadrado más 2. Esa es mi función de posición. En mi inciso C me dice, ¿cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3,6? Recordemos que ese ejercicio lo hicimos en una semana anterior. Aquí yo tengo la fórmula para yo determinar lo que es ese recorrido. Entonces vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo y vamos a utilizar la función obtenida anteriormente en el inciso B.
que tengo la de 5/12 x a la cuarta menos 2x cúbica más 8x cuadrada más 2. Pero como estamos hablando de un intervalo, entonces vamos a tener f de b igual a 6 y f de a igual a 3. Ese va a ser nuestro intervalo. Vamos a, utilizando el teorema fundamental del cálculo, vamos a sustituir la función obtenida anteriormente en cada uno de esos. F de b y utilizamos nuestra función. Menos f de a con nuestra función. Y vamos a sustituir en cada una de ellas lo correspondiente. En la primera parte le vamos a sustituir el 6, que es f de b, y en la segunda parte le vamos a sustituir el f de a. El f de b, en lugar de las x, le voy a poner el 6, y en lugar de las x del lado derecho, le voy a poner el 3. Lo que voy a hacer es sustituir esos valores e ir desarrollando. Recordemos que primero los exponentes y después podemos multiplicar. Entonces, si tengo aquí x a la cuarta, voy a sustituir 6 a la cuarta. Tengo x al cubo, sustituyo 6 al cubo. X al cuadrado, sustituyo el 6 al cuadrado más 2. Y del otro lado, del lado derecho, ahora lo voy a sustituir por 3. Tengo x a la cuarta, que es 3 a la cuarta. X al cubo, 3 al cubo. X al cuadrado, 3 al cuadrado más 2. Voy a desarrollar primero exponentes, hay que tener mucho cuidado con eso. 6 a la cuarta me da 1296. 6 al cubo, 216. 6 al cuadrado, 6 por 6, pues 36 más 2. Si ustedes observaron, realicé primero lo que fueron las operaciones con exponentes. Ahora, del otro lado, 3 a la cuarta me da 81. 3 al cubo me da 27. 3 al cuadrado me da 9. Ya que haya acabado con todos los exponentes, recordemos que esto le llamamos jerarquía de operaciones, vamos a realizar ahora sí las multiplicaciones respectivas. 1296 por 5 entre 12, porque así se realiza lo que es una multiplicación de fracciones. Primero los denominadores, que son los números de arriba, y después los numeradores, que son los números de arriba, y después los denominadores. Entonces, por eso multiplicamos 5 por 1296, igual, entre 12, y me da 540, que es el valor que obtuve de esta primera multiplicación. Después, 2 por 216 me da 432, 8 por 36 me da 288, más 2. Del otro lado me da, igual vamos a hacer esa multiplicación de fracciones. Primero los numeradores, 5 por 81, entre 12, y me da 33.75. Menos 2 por 27, 54, más 8 por 9, 72, más 2. Ahora sí, no vayan a quitar los paréntesis, porque recordemos que tenemos dos elementos distintos, si no, no les va a salir. Este menos lo dejamos ahí para que sea el de abajo. Vamos a realizar nuestras operaciones que están entre paréntesis de manera aislada. Primero vamos a hacer el de 540 menos 432 más 288 más 2, que son 398. Menos, porque es el menos que está en medio, y aparte realizamos la otra operación, que es 33.75 menos 54 más 72 más 2, y me da 53.75. Y ahora sí, ya teniendo dos números, ya puedo restarlo. Y la resta me da 344.25 unidades. Ahora, en el inciso D me dice, determina los puntos máximos y mínimos en su función de posición. Si es que existen, tenemos que ver si existen o no. Tenemos nuestra función de la velocidad que ya habíamos obtenido anteriormente, que son los 5 tercios x al cubo menos 6x al cuadrado más 16x. Sobre esa vamos a trabajar. Para poder obtener los máximos y los mínimos, recordemos que tenemos que factorizar. Entonces, para factorizar esta ecuación, bueno, yo factoricé primero
extraje el X, y para que me quedara en el centro, me quedara dentro de los paréntesis una ecuación de segundo grado. Y me quedó 5 tercios x al cuadrado menos 6x más 16. Ahora tengo que buscar dos números que multiplicados entre ellos me den 16 y sumados o restados me den 6. Si yo digo 4 por 4, pues sí me da 16, pero sumados entre ellos me dan 8, restados entre ellos me da 0. Entonces no puede ser el 4. Puede ser 8 por 2, me da 16. 8 por 2 me da 16, pero si yo a 8 le resto 2, bueno, pues ahí voy a tener que me queda 6, pero me quedan 6 positivos. Pero yo puedo restar, no me queda, menos 8 más 2, ahí sí me va a quedar pero no me va a dar 8 más, me da el menos 6. Pero si yo multiplico 8 por 2 me da 16, pero menos por menos me va a dar menos. Ya no me coincidió aquí. Entonces eso quiere decir que ya no lo puedo factorizar. Aquí yo pude haber encontrado un menos 8. No se quiere. Menos 8 y un más 2. Dicen, a lo mejor ese es el que me corresponde. Pero si yo los resto, sí me da menos 6. Pero si yo los multiplico, me da menos por más, menos 16, ya no corresponde a esta función que tengo. Entonces, si yo le sigo buscando, no voy a encontrar un número que se pueda factorizar más esa función. Entonces, como no se puede factorizar más, esto quiere decir que no existe un máximo o un mínimo para esta función. Podemos verificarlo tratando de realizar con nuestra fórmula de segundo grado. Tenemos nuevamente nuestra función de segundo grado, que era la que ya habíamos factorizado inicialmente. Vamos a extraer los valores para mi fórmula. A va a ser 5 tercios, B menos 6 y C 16. Vamos sustituyendo en mi fórmula general y tengo menos B. ¿Y cuánto vale B? Menos 6, por eso le puse menos 6. Más menos, menos 6, que es B al cuadrado, menos 4, la A vale 5 tercios y la C vale 16. Entre 2 por 5 tercios, que vale la A. Sigo desarrollando y me da, pues menos por menos, más 6, más menos, raíz, menos por menos más 6 por 6, 36, por eso obtengo el 36. Multiplico primero mis signos, menos por más, me dan menos. Y 4 por 5 por 16, recordemos que las multiplicaciones por fracciones tienen que ser primero los numeradores, 4 por 5 por 16, entre 3. Y me da 106.67, aquí lo tengo. Ahora, si yo realizo dentro de mi raíz la resta de 36 menos 106.67, me da menos 70.67. No existen raíces que me dé un resultado, bueno, una raíz con números negativos y que me dé un resultado que pueda yo utilizar. Entonces, esto es una prueba más que esta, perdón, me voy a subir, que esta función no tiene un máximo y un mínimo, pero hay que realizar las operaciones para demostrarlo si realmente hay o no hay un máximo o un mínimo. Posteriormente, en el inciso M dice, ¿cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en los intervalos 2,4 y 5,6? Vamos a utilizar la función de posición que tenemos. Aquí está, esta ya la habíamos obtenido. Vamos a realizarlo, pues, sustituyendo para los intervalos que nos están pidiendo, que es 2,4. Vamos a hacerlo primero con el 2. Sustituimos donde haya x2 y me da 2 a la cuarta. 2 al cubo, 2 al cuadrado, más 2. Vamos a desarrollar primero nuestros exponentes. 2 por 2, 4.
2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y ya tengo el 2 a la cuarta. 2 al cubo, pues tengo ahí 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 2 al cuadrado, pues 2 por 2, 4. Y ahora sí puedo hacer la multiplicación. 5 por 16 entre 12 y me da 6.67. 8 por 2, 16. 8 por 4, 32, más 2. Realizo mis restas y mis sumas y me queda que para f de 2 es igual a 24.67. Ya lo obtuve para el primer valor. Estoy haciendo para el primer intervalo. Me dice que es 2,4. Ahora hago lo mismo, pero con el 4. Entonces, hago la misma mecánica, sustituyo donde haya x4, que es 4 a la cuarta, 4 al cubo, 4 al cuadrado. Realizo mis operaciones, 4 a la cuarta son 256, 4 al cubo, 64, 4 al cuadrado, 16. Realizo ahora sí mis multiplicaciones y me da 106.66 menos 128 más 128 más 2. Realizo mis sumas y mis restas y obtengo que f de 4, o sea que f con el valor de 4 es de 108.66. Ahora, me pide la razón de cambio. Voy a subirme un poquito, porque aquí me dice cuál es la razón de cambio. Lo primero que hice fue sustituir en la función de posición para obtener los valores para la razón de cambio. Entonces, el primer valor que obtuve fue el de 24.67 y el segundo de 108.66. Voy a utilizar la fórmula de razón de cambio y en esta fórmula, bueno, voy a utilizar primero que aquí el 4 y luego lo que obtuve en 2. Y tengo 108.66 menos 24.67. ¿Cuáles son esos dos intervalos? El 4 y el 2, por eso puse 4 menos 2. Hago mis restas y me queda 83.99 entre 2 y entonces obtengo mi razón de cambio de 41.99. El mismo procedimiento lo vamos a realizar para el intervalo 5,6 para que ustedes lo puedan resolver. Es la misma mecánica. Ya que ustedes hayan realizado y hayan finalizado todo su ejercicio, les piden que analicen y den respuestas a los siguientes planteamientos. ¿Qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio en los intervalos de interés? Y la B, que es, imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estuviéramos calculando ingresos. ¿Qué utilidad tendrías el cálculo de la razón de cambio promedio en el contexto de un negocio familiar? Argumenta tu respuesta en un máximo de 10 líneas. Estas las van a contestar ustedes después de haber realizado su ejercicio y que puedan realizar sus aportaciones. Les vuelvo a presentar las diapositivas. Este documento en Word lo van a poder encontrar en esta liga. Aquí lo pueden descargar para que ustedes se vayan guiando poco a poco de cómo realizar su proyecto integrador. Les dejo también unas ligas que les va a servir de apoyo para poder realizar su análisis y para que ustedes vean cuál es la importancia pues, de la razón de cambio. ¿Qué se les va a pedir dentro de su rúbrica de evaluación? Para obtener el nivel de experto en su criterio cognitivo, que realicen un documento donde integren la ecuación de velocidad de posición, apliquen el teorema fundamental del cálculo, que encuentren los puntos críticos, aplicar el criterio de la segunda derivada y aplicar el concepto de razón de cambio, así como dar respuesta a los planteamientos. Para obtener el nivel experto en el criterio actitudinal es que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que realicen correctamente los cálculos, que analicen y reflexionen sobre los resultados obtenidos y sobre el uso del cálculo en alguna situación de la vida cotidiana. Y les vuelvo a repetir que hay algunas características adicionales que deben de colocar, como lo son su carátula y su fuente bibliográfica.
Aquí entramos a la sesión de dudas de la primera parte. Ustedes pueden expresar sus dudas. Recordemos que tenemos el foro de Aprendiendo dentro del mensajero de la plataforma o dentro del chat de YouTube. Ahí pueden ustedes escribir sus dudas y ya las estaré atendiendo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es nuestro foro de integración, hablando de la heteroevaluación. En esta semana, este foro pues sí va a tener un peso dentro de su calificación y les están mencionando ciertas preguntas para poder realizar sus aportaciones. ¿Cómo se va a manejar este foro de integración? Este foro de integración se les está pidiendo 5 participaciones. Es importante que estas 5 participaciones las realicen en días diferentes de la semana, ya que eso lo menciona dentro de su rúbrica de evaluación en el criterio colaborativo. Les dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros y sus aportaciones siempre promueven el diálogo. Entonces, esta frase de participa en el foro continuamente durante la semana es importante, porque si hacen sus 5 aportaciones en un mismo día, les va a mermar su calificación en esta parte del criterio colaborativo. Entonces, si tengan cuidado y realícenlo en el transcurso de la semana, sus aportaciones. La primera aportación deben de contestar alguna pregunta de las detonadoras, no todas. Pueden elegir nada más una o 2 máximo para que no se haga su aportación muy extensa. Ya en la segunda y tercera participación van a replicar la aportación de 3 personas, planteando una pregunta o reflexión. La cuarta participación van a responder a la réplica de uno de sus compañeros que les hayan hecho ustedes. Si nadie les hizo réplica, no se preocupen, pueden realizar la réplica con otro compañero para cumplir esta cuarta participación. Y ya en una quinta participación van a elaborar la conclusión sobre el tema. Recordemos que este foro de integración tiene un 8% sobre la evaluación total de su módulo. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar extensiones finales? Les pido de favor que preparen sus actividades pendientes que tengan de la semana 1 a la semana 3. Se les va a otorgar una extensión de manera global, aunque no la soliciten. Se va a abrir la plataforma el día viernes de esta cuarta semana a todos los que tengan esas actividades pendientes o que tengan actividades reprobadas. Y las van a poder subir a partir de este viernes de la cuarta semana, a partir de las 6 de la tarde, y van a tener todo el fin de semana hasta el día domingo a las 23:55 para que puedan subirlas. Les vuelvo a repetir que no necesitan pedir la extensión, se va a abrir la plataforma para todos los que les hicieron falta actividades. Nada más recuerden que la entrega de tiempo va a mermar su calificación y serán calificadas y retroalimentadas hasta el lunes o martes próximo al cierre del módulo. Y es importante considerar que no hay extensiones para el proyecto integrador. Se cierra la plataforma el día domingo a las 23:55 y ya no va a haber posibilidad de extensión futura. ¿Cuáles son las actividades que deben de tener presentes en este cierre de módulo? El lunes, ya cerrando módulo, se van a estar calificando las actividades que se otorgaron extensiones, ya fuera de la semana 1 o de la semana 3, y se evaluará el foro de integración entre lunes y martes. Así que si ustedes ven que el lunes no se ha evaluado el foro de integración, no se preocupen, será hasta el día martes. También ese mismo lunes y martes se van a calificar los proyectos integradores que fueron enviados sábado y domingo, el fin de semana. El día martes o miércoles estarán recibiendo el mensaje final del facilitador, ya que autoricen que está todo calificado y evaluado, se les mandará su mensaje final. Y al día jueves van a poder ver su calificación final en el portafolio de evidencias. El día viernes de esta cuarta semana se recibirá un mensaje de motivación por parte mía. Y de ahí ya no habrá mensajes por parte de su facilitador. Recuerden que nosotros no trabajamos sábados y domingos. Si ustedes tienen dudas sobre el proyecto integrador o sobre alguna otra situación, ya no se contestarán los mensajes en sábado y domingo. Y
El último mensaje será hasta el martes o miércoles después del cierre. Y les vuelvo a repetir, no hay extensión para el proyecto integrador y que lo entreguen en tiempo y forma. Entramos a la sesión de dudas generales. Si tienen alguna duda de cómo se va a evaluar o cómo vamos a tener el cierre del módulo o cualquier duda sobre el proyecto integrador, pues lo pueden escribir en el foro de Aprendiendo o en el mensajero de la plataforma o dentro del chat de YouTube y serán atendidas sus dudas. Pues finalizamos con nuestra frase de fin de módulo. Nunca te des por vencido. Las grandes cosas llevan tiempo. Y espero que esto les sea de gran ayuda y quedo con ustedes su facilitadora, Violeta Álvarez Nieto. Gracias y que pasen muy buenas noches.